Hola, cordial saludo para todos y todas. Modelo pedagógico constructivista inspirado en Jean Piaget. Grupo número 4. Integrantes Marta Luz Arrieta, Rosadi Díaz Zúñiga y Mirna Margarita Castro Blum. Estudiantes de primer y tercer semestre de maestría en educación mediada por las TIC. Objetivos. Primero, identificar los elementos que construyen el constructivismo bajo la óptica de Jean Piaget. Número 2, conocer conceptos y principios fundamentales relacionados con la teoría del constructivismo según Jean Piaget. Tercero, reflexionar sobre los aportes de la teoría psicogenética en la educación y su relevancia en la actualidad. El constructivismo es el modelo pedagógico que sostiene que el aprendizaje se construye en la mente del aprendiz y no fuera de ella, y depende de la experimentación con el mundo. La realidad objetiva no se transfiere a la mente del sujeto para ser aprendida. Es la mente la que construye significado motivada por la realidad y las necesidades del individuo, por lo cual no hay conceptos absolutos y cada aprendizaje está abierto a modificaciones tantas veces el sujeto se enfrente a experiencias. Cada uso que el sujeto realiza de lo aprendido en el contexto va originando más aprendizajes basados en los anteriores, siendo estos últimos más refinados o más densos que los previos. El constructivismo se caracteriza porque, en primera medida, contradice la idea de que el aprendizaje es solo transmitir y memorizar la información. Dice que el sujeto es el centro del aprendizaje. Apunta a la formación de individuos autónomos, creativos, curiosos y dispuestos al aprendizaje. Dice también que el sujeto construye su propio conocimiento, incorporando saberes nuevos a sus saberes previos y a sus estructuras mentales. Y por último, el sujeto aprende de la interacción con el medio que lo rodea. Dentro de los principales exponentes del constructivismo tenemos a Jean Piaget, llamado el padre del constructivismo. Lev Vygotsky viene siendo otro exponente del constructivismo, quien dice que el maestro es gestor activo del proceso de aprendizaje y las habilidades y destrezas de los estudiantes se desarrollan naturalmente, enfocado en el aprendizaje sociocultural. David Paul Hausberg propone la teoría de la asimilación del aprendizaje significativo. Hausberg considera que aprender es conocer, comprender el significado, y esto es posible en la medida en que se dé la retención del nuevo material como producto de la motivación, necesidades y deseos. Hablemos ahora de uno de los grandes exponentes de la corriente constructivista, Piaget. Piaget es considerado uno de los exponentes más prolíficos y aportantes a la teoría constructivista por sus teorías de la psicología genética y la equilibración. Es llamado el padre del constructivismo y la epistemología genética. Fue un gran epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, mundialmente conocido por sus grandes aportes en los estudios del desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Piaget plantea que el aprendizaje es una construcción interna del sujeto a través de la interacción con el medio, estableciendo una relación entre los saberes previos y el nuevo saber. También considera el aprendizaje como un proceso de adaptación al medio con el funcionamiento de las estructuras mentales internas del hombre. Este proceso de adaptación se da por asimilación y acomodación. La asimilación es la modificación de los datos de la realidad para incorporarlos a las estructuras. La acomodación es la modificación de las estructuras mentales para adaptarse a la realidad del medio y sus exigencias.
En la psicología genética se explican las distintas fases del desarrollo cognitivo del hombre, entendiéndose este como un aumento en la capacidad de comprensión del sujeto de la realidad que lo rodea. La inclinación de orden cognitivo y afectivo del sujeto por conocer lo llevan a tomar información del medio, interpretarla y construir nuevos esquemas mentales explicativos de la realidad. Cada etapa del desarrollo cognitivo, presentados en la teoría, define el estado de las estructuras mentales específicas que muestran cómo el sujeto se acerca cognitivamente al medio. Las etapas del desarrollo cognitivo son las siguientes. Primera etapa, que va aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Está caracterizada por presentar una inteligencia práctica. El sujeto conoce manipulando el medio a través de los sentidos. Se le denomina estadio sensoriomotriz o de la inteligencia sensoriomotriz. La etapa del pensamiento preoperacional o segunda etapa se da entre los 2 y los 7 años. En este estadio se manifiestan algunos logros con respecto a la etapa anterior, entre ellos el de contar con la capacidad de hacer uso de imágenes internas, manejar esquemas, tener lenguaje y usar símbolos. Etapa de operaciones intelectuales concretas, que va desde los 7 años hasta los 12 años. Representa un importante punto de inflexión, ya que marca el comienzo del pensamiento lógico. Esto quiere decir que el niño ahora es lo suficiente maduro para seguir reglas, aun si no puede pensar hipotéticamente. En la etapa de operaciones formales, el individuo muestra la consolidación del desarrollo cognitivo propio del pensamiento adolescente y adulto, lo que le permitirá desarrollar razonamientos complejos y sobre conceptos de alto grado de abstracción, formular hipótesis y anticipar y controlar las variables involucradas. Teoría de la equilibración. Es uno de los últimos desarrollos de Piaget donde se explica a fondo uno de los aspectos centrales de la psicología genética. Esta hace referencia a los mecanismos por los cuales el sujeto pasa de un esquema mental a otro de orden superior. Esta teoría permite complementar la explicación de la teoría de la adaptación, que es la síntesis de los procesos de asimilación y acomodación, que dan como resultado el mejoramiento de los esquemas. Sin embargo, el mejoramiento de los esquemas por reestructuración se da por una situación de desequilibrio cognitivo que el sujeto debe compensar movilizando mecanismos internos de compensación y regulación. En cada desequilibrio cognitivo se van mejorando los esquemas que le servirán para enfrentar nuevos desequilibrios. Es un proceso que fluye constantemente y recibe el nombre de equilibración. En el modelo pedagógico constructivista, cada ente cumple un rol. Tenemos que el profesor instruye sobre cómo construir el conocimiento, conduce, evalúa y actualiza las construcciones del estudiante. El rol del estudiante viene a ser de autogestor del conocimiento, capaz de procesar información y construye significados a través de la interacción con su entorno. Ejemplos de aplicación en el aula. Las guías de aprendizaje, el estudiante comprende, identifica, construye su aprendizaje a través de una experiencia significativa. Contribuciones de la teoría psicogenética a la educación encontramos en propuestas pedagógicas. La teoría psicogenética ha sido utilizada como base para el diseño de programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, entre otras. Es decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación. En investigación psicopedagógica, los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado como base para desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa en la educación.
Reflexión, modelo pedagógico, el constructivismo con énfasis en Piaget. En cuanto a los retos de la educación en la actualidad. Primero, la educación para este siglo está encaminada a contribuir hacia la gestión e interacción de todos los ámbitos sociales y culturales y a su vez en la integración e implementación de múltiples herramientas tecnológicas necesarias para garantizar un ser humano integral. Número 2. Preparar a los estudiantes para utilizar las experiencias significativas de manera que realice su propia comprensión referente a alternativas sociales, estimulando su creatividad a pensar y construir su entorno desde los aprendizajes, así como lo haría un experto explorando activamente su entorno de enseñanza-aprendizaje. Ahora vamos a postergar esta información hacia la educación digital en particular. Primero, en la construcción de las experiencias de aprendizaje en el constructivismo, podemos hacer referencia a las categorías de la taxonomía del uso de las tecnologías en el aula propuestas en el documento por el profesor Cole, donde él expone 5 categorías diferentes que precisan la narrativa digital y la multimodal, que hacen uso de los códigos semióticos y los ambientes de aprendizaje y el uso de estas con relación a las actividades desarrolladas y construidas en el espacio virtual. Número 2. La utilización de estas tecnologías obliga a tener un modelo de prácticas educativas escolares en el ámbito sociocultural que indiquen con claridad sus dimensiones esenciales enmarcada en una visión socioconstructivista, como enseñanza-aprendizaje que se utiliza para identificar las dimensiones de las prácticas educativas. Por último, en la actualidad se emplean tecnologías multimedia e Internet, nuevos recursos y posibilidades educativas de aprendizaje en el escenario virtual, cooperativo y colaborativo para ejercitar la creatividad hacia la narrativa digital. Conclusiones. El constructivismo según Piaget. El aprendizaje debe desarrollarse en ambientes reales. Las actividades de aprendizaje seleccionadas por los docentes deben vincularse a las experiencias vividas por los estudiantes. El papel del maestro. Actividades desarrolladas en contextos significativos, propiciar ambientes de aprendizaje donde el estudiante desarrolle la habilidad de ejemplificar sus ideas de forma crítica y por último, instruir y describir las tareas con precisión sin definir su estructura del aprendizaje para aclarar la adquisición del conocimiento introductorio, avanzado y experto. Y no más, tenemos el papel del aprendiz. El aprendiz debe incluir en el aprendizaje constructivista 3 factores para que sea exitoso, significativo y duradero. Primero, actividad, que conlleva la ejercitación, el concepto que conlleva el conocimiento y por último tenemos la cultura, que conlleva y enmarca al contexto.